Olvidemos por un momento la idea de la isla perfecta. El primer libro de Utopía no es un paraíso, es más bien una autopsia. A través de la voz de un viajero, Rafael Gil Lodeo, Tomás Moro nos pone delante un espejo muy oscuro de su propio mundo, una sociedad del siglo XVI que está literalmente carcomida por dentro por la injusticia y por la codicia. Es el diagnóstico implacable de una civilización enferma. Para desentrañar esta crítica tan feroz, vamos a seguir el mismo hilo argumental de Gil Lodeo. Empezaremos con su encuentro y el dilema fundamental que plantea. A continuación, nos meteremos de lleno en su diagnóstico de la sociedad y las causas profundas que él identifica. Veremos la alternativa que propone para una justicia más real y, por último, llegaremos a su conclusión final sobre cuál es, para él, la verdadera raíz de todo mal. Bien, pues todo arranca en Amberes. Allí, el propio autor Tomás Moro conoce a un personaje que lo va a poner todo patas arriba, Rafael Gil Lodeo. Pero ojo, no estamos hablando de un simple aventurero. Es un filósofo, un hombre que ha visto el mundo con otros ojos, con una mirada crítica y que ha sido testigo de sociedades que funcionan de maneras que en Europa simplemente ni se podían imaginar. Es que a Gil Lodeo hoy no se le presenta como un marinero cualquiera, no. Su conocimiento no viene solo de los libros, sino de la experiencia, de haber visto en personas sistemas políticos completamente distintos. Es un hombre que ha visto lo que podría ser y precisamente por eso ve con una claridad brutal todo lo que está mal en su propio mundo. Y claro, este encuentro es la chispa que enciende el gran debate del libro. Moro le plantea a Gil Lodeo una idea que parece muy lógica. Oye, con todo lo que sabes, ¿por qué no pones tu sabiduría al servicio de un rey? Podrías hacer un bien enorme. Pero la respuesta de Gil Lodeo es un no. Un no rotundo y con unos argumentos demoledores. A ver, para Gil Lodeo, las Cortes Reales son un ecosistema totalmente tóxico para la verdad. Sostiene que a los príncipes solo les obsesiona una cosa: la guerra, la conquista, no el buen gobierno, que sus consejeros son, en su mayoría, aduladores que solo aplauden lo que el rey quiere oír, y que cualquier idea nueva, cualquier propuesta justa, se rechaza de plano, ya sea por envidia o por miedo a parecer menos sabio que los antiguos. En un sitio así, ¿de qué sirve la filosofía? La verdad, sencillamente, no tiene cabida. Y para que quede claro que no está hablando por hablar, Gil Lodeo pasa de la teoría a la realidad más cruda, y elige un ejemplo que es brutal. La supuesta justicia que Inglaterra aplicaba a los ladrones. Un caso que en realidad es solo el síntoma más visible de una enfermedad que está devorando a toda la sociedad. La conversación se calienta, y mucho, cuando un jurista se pone a presumir de haber visto hasta 20 ladrones colgados de una misma cruz. 20. Este número no es un símbolo de justicia, es la prueba de un fracaso sistémico de unas proporciones aterradoras. Es la evidencia de que la sociedad está fabricando criminales en cadena. La respuesta de Gil Lodeo es fulminante. Para él, la pena de muerte por robo es una auténtica barbaridad. ¿Y por qué? Pues por dos motivos, a cada cual más demoledor. Primero, es absurdo. Se está igualando el valor de una vida humana al de unas pocas monedas. Y segundo, es inútil. El miedo a la horca no va a detener a alguien que roba simplemente para no morirse de hambre. Y aquí está la clave de todo, el meollo de su argumento. La sociedad, en vez de prevenir el delito, en vez de dar a la gente los medios para ganarse la vida honradamente, los abandona a la miseria más absoluta y luego los castiga con la máxima crueldad por cometer los crímenes a los que ella misma los ha empujado. Pero vamos a ver cuáles son exactamente esas causas. Gil Lodeo va más allá y se mete en la estructura económica y social para encontrar las raíces de esa desesperación que lleva a la gente a robar. Aquí no hablamos de unas pocas manzanas podridas, no. Es que el árbol entero está envenenado desde la raíz. Él identifica a toda una nueva clase de gente sin nada. Están los sirvientes, que los nobles ociosos despiden sin pensárselo dos veces, los soldados, que vuelven mutilados de las guerras y que ya no pueden trabajar, y en general todos aquellos a los que el lujo de unos pocos empuja a la necesidad. Pero la causa principal, la que de verdad lo desequilibra todo, es la transformación del campo. Y lo que mueve los hilos de toda esta catástrofe social es, según Gil Lodeo, una cosa muy simple y muy poderosa: la avaricia sin límites. La codicia de la clase dirigente, nobles, terratenientes, incluso altos cargos de la Iglesia, está rediseñando la economía para su propio beneficio y a costa de la inmensa mayoría. Y aquí es donde suelta la que quizás sea la metáfora más famosa y brutal de todo el libro. Las ovejas, esos animales dóciles, se han convertido de repente en depredadores. No literalmente, claro. Lo que ocurre es que la demanda de lana ha disparado los beneficios, y eso lleva a los terratenientes a convertir las tierras de cultivo en pastos para ovejas. El proceso es de una lógica aplastante y a la vez terrible.
Para criar más ovejas, los poderosos cercan las tierras comunales y expulsan a los agricultores que llevan generaciones trabajándolas. Familias enteras son despojadas de su casa y de su medio de vida y se ven en la calle sin absolutamente nada. Y entonces se pregunta Hitlodeo, ¿qué otra opción les queda más que en mendigar o directamente robar? Pero Hitlodeo no se queda solo en la crítica, no. Después de diagnosticar la enfermedad, propone una posible cura. Y no es una teoría sacada de la nada, es un sistema real que él mismo observó en sus viajes. La justicia de un pueblo que él llama los polileritas. Un enfoque que lo cambia absolutamente todo. El contraste es que no puede ser más bestia. Mientras en Inglaterra se mata al ladrón, los polileritas lo condenan a trabajos forzados. Mientras que en Inglaterra el rey se queda con los bienes del condenado, allí se le devuelve lo robado a la víctima. El objetivo, por tanto, no es la venganza, es la reparación del daño y la rehabilitación del delincuente, que se convierte así en alguien útil para la comunidad. Es un sistema con dos caras, podríamos decir. Por un lado riguroso, por otro humano. Los condenados, a los que llaman esclavos, trabajan para el bien común a cambio de su sustento. Sí, se les marca para poder identificarlos, pero, y esto es crucial, también se les ofrece la esperanza real de recuperar su libertad si demuestran buena conducta. La meta no es aniquilar a la persona, es corregirla. Y esta es la filosofía que lo aguanta todo. La ley debe ser implacable con el delito, sí, pero debe respetar al ser humano. Se parte de la base de que incluso alguien que ha cometido un error grave puede volver a ser un miembro valioso para la sociedad. Pero a pesar de todo esto, de proponer estas reformas, Hitlodeo sigue siendo pesimista, porque ni el mejor sistema penal del mundo puede curar la enfermedad si no se ataca su origen último. Su diagnóstico final es el más radical, el más controvertido de todos. Para Hitlodeo, todas las medidas que hemos visto hasta ahora son, en realidad, meros parches, tiritas. Son como tratar los síntomas de un cuerpo enfermo sin extirpar el tumor. Y para él, el verdadero cáncer, la causa fundamental de la desigualdad, de la codicia, del crimen, es la propia institución de la propiedad privada. Y esta es su definición, que es tremenda. La propiedad privada no es un derecho natural, sino una construcción social que garantiza, por su propia naturaleza, que unos pocos acumulen toda la riqueza mientras que la gran mayoría, la más trabajadora y honesta, dice él, vive condenada a la miseria. Es, por tanto, un sistema intrínsecamente injusto. El resultado es una sociedad completamente rota, partida en dos. A un lado del abismo, una élite que nada en el lujo y en la ociosidad. Y al otro lado, una masa inmensa de gente que se deja la vida trabajando solo para poder sobrevivir. En un mundo así, hablar de justicia es casi una broma macabra. Y aquí llega el veredicto final, la conclusión a la que nos ha estado llevando todo el rato. Mientras el concepto de lo mío y lo tuyo siga gobernando el mundo, la verdadera justicia distributiva es imposible. Cualquier reforma está condenada al fracaso. La única solución real, la única cura definitiva, es abolir por completo la propiedad privada. Y con esta pregunta, que es una bomba, Hitlodeo concluye su análisis. Acaba de demoler los cimientos de la sociedad de su tiempo. La cuestión que queda en el aire ¿es posible construir algo mejor sobre esas ruinas? Y esa precisamente es la promesa de la isla que le da nombre a todo el libro, Utopía.